Bien, jóvenes, vamos a trabajar el tema 3.1, que es ya correspondiente a la lección número 3, que son aplicaciones de la función cuadrática. Y el 3.1 se llama monotonía. Dice que el problema inicial nos dice que dadas las funciones cuadráticas f de x igual a 2 por x menos 1 al cuadrado menos 5, y la otra que es g de x igual a menos 2d por x menos 1 al cuadrado más 5, vamos a responder lo siguiente. Si x es mayor o igual a menos 1 y menor o igual a 1, ¿entre qué números se va a encontrar f de x y g de x? Y de igual manera, si x es mayor o igual a 1 y menor o igual a 3, ¿entre cuáles números se encuentra también f de x y g de x? Entonces, la parte de graficar estas dos funciones nos la vamos a saltar porque ya hemos aprendido en las lecciones anteriores cómo graficar. Por ejemplo, ya sabemos que el vértice es 1, menos 5 y que además es abierta hacia arriba porque a es mayor que 0, es decir, a es positivo. Y aquí podemos ver la gráfica, ¿verdad? El vértice es 1, menos 5 y abierta hacia arriba. En el caso de la número 2, el vértice es 1,5, efectivamente, y por ser a negativo ya sabemos que esta gráfica es abierta hacia abajo. Ya sabemos cómo construirla, ¿verdad? Lo primero que me pregunta es que si x está entre menos 1 y 1, entre qué número se va a encontrar la función f de x, pero también g de x. Vamos a analizar primero la función f de x. Lo que hacemos es que se trazan en la gráfica de las funciones para poder determinar los valores de f de x y g de x. La parábola de f es abierta hacia arriba con vértice en 1, menos 5, mientras que la de g es abierta hacia abajo con vértice en 1,5. En ambas gráficas sobre el eje x se ha sombreado de verde el intervalo de menos 1 a 1 de los valores que toma x. Vale. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a analizar para f de x el intervalo de menos 1 a 1, a ver entre qué valores va a tomar f de x. Entonces, lo que hacemos es trazar, en este caso, una línea vertical desde menos 1 a ver a dónde corta la gráfica. Vemos que aquí lo corta en 3. Hacemos el mismo proceso, pero ahora con 1. Trazamos una línea vertical a ver a dónde corta el eje a la parábola y vemos que lo corta acá, cuando f de x vale menos 5. Entonces, lo corta en 3 y lo corta en 5. La manera matemática de obtener también esos dos valores es lo siguiente. Vale. Sabemos que f de x es igual a 2 por x menos 1 al cuadrado menos 5. Y nos pide que x sea mayor o igual a menos 1 y menor o igual a 1. Entonces lo que yo hago es lo siguiente. Voy a evaluar f de menos 1 y también voy a evaluar f de 1 en la función, ¿verdad? Entonces aquí me va a quedar 2 por menos 1 al cuadrado menos 5. Entonces me va a quedar 2 menos 1 es menos 2. Menos 2 al cuadrado menos 5. Menos 2 al cuadrado es 4, entonces me va a quedar 2 por 4 menos 5. Y 2 por 4 es 8, y 8 menos 5 es 3. Vale. Para el otro caso sería 2 por 1 menos 1 al cuadrado menos 5. Igual a 2, 1 menos 1 es 0, 0 al cuadrado menos 5. 0 al cuadrado ya sabemos que es 0, menos 5, 2 por 0, 0. Menos 5, me va a quedar menos 5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que f de x va a tomar valores entre 3 y menos 5. ¿Estamos? A eso se refiere. Si yo lo quiero hacer de manera matemática, y vemos que eso coincide con lo que yo puedo ver en la gráfica. El valor de f de x, la parábola asume desde 3 hasta menos 5, y es lo que podemos ver acá, desde 3 hasta menos 5. Entonces basta con sustituir los extremos del intervalo, tanto menos 1 como también 1. Para g de x
es igual desde menos 1 a 1. La gráfica la tenemos acá. Desde menos 1, trazamos la línea vertical, vemos que cae en menos 3. Y para 1, vemos que sale en 5. Entonces g de x está entre menos 3 y 5. Pero si yo lo quiero hacer matemáticamente, entonces tomo la función. En este caso es g de x es igual a menos 2 por x menos 1 al cuadrado más 5. Esa es la función con la que voy a trabajar porque es la función g de x que me da. Y hago el mismo proceso, ¿verdad? Me dice que x debe estar mayor o igual a menos 1 y menor o igual a 1. Entonces yo evalúo en los dos extremos, es decir, evalúo g de 1 y también evalúo g de menos 1. Entonces acá me quedaría menos 2 por 1 menos 1 al cuadrado más 5. Entonces me queda 2 por 1 menos 1 es 0. 0 al cuadrado más 5. Menos 2, 0 al cuadrado es 0. Y 2 menos 2 por 0 es 0. Y 0 más 5 es 5. Y para el otro caso sería menos 2. En lugar de x escribo menos 1. Ahora sigo menos 1 al cuadrado más 5. Entonces me va a quedar menos 2. Menos 1 es menos 2 al cuadrado más 5. Menos 2 al cuadrado es 4. Entonces me va a quedar menos 2 por 4 más 5. Y menos 2 por 4 sería menos 8. Y menos 8 más 5 es menos 3. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Me está diciendo que g de x va a ser mayor o igual al número más pequeño que es menos 3. Y va a ser a la vez menor o igual al número más grande que obtuve, que es 5. Y eso nosotros lo podemos comprobar que efectivamente así nos lo indica la gráfica. Está entre menos 3 y 5. Entonces matemáticamente así lo vamos a obtener. G de x está entre menos 3 y 5. Entonces basta con evaluar la función en los dos extremos del intervalo que me dan. Vale. Entonces para el caso del número 2 ahora nos pide cómo se encuentra f de x y g de x siempre, pero ahora cuando x es mayor o igual a 1 y menor o igual a 3. Entonces vamos a hacer el mismo proceso. Si tenemos la gráfica podemos ver que f de x en el intervalo desde 1 a 3, desde 1 cae en 5 y en 3 cae en 3. Entonces f de x iría desde menos 5 hasta 3. Pero si lo queremos hacer matemáticamente, entonces me está diciendo si x está entre mayor o igual a 1 y menor o igual a 3. Entonces lo único que yo tengo que hacer es sustituir o evaluar la función en estos dos puntos. En este caso es 1 y también f de 3. Entonces donde está la x escribo 1 para este caso. Entonces me va a quedar 2 por 1 menos 1 al cuadrado menos 5. Eso es igual a 1 menos 1, 0. Entonces me queda 0 al cuadrado menos 5. 2 por 0 es 0. Y 0 menos 5, eso es menos 5. Va. Para el otro caso, f de 3 sería 2 por 3 menos 1 al cuadrado menos 5. 2 por 3 menos 1 es 2. 2 al cuadrado menos 5. 2 al cuadrado ya sabemos que sería 4, ¿verdad? Entonces me va a quedar 2 por 4 menos 5. Y 2 por 4 es 8. Y 8 menos 5 es 3. Entonces, ¿qué significa? Que en el intervalo de 1 a 3, f de x va a estar o va a ser mayor o igual que el número más pequeño, que es menos 5. Y va a ser menor o igual que el número más grande que obtuvimos, que es 3. Y podemos apreciar que efectivamente f de x se encuentra entre menos 5 y 3 al observar la gráfica. Miren, cuando x vale 1, f de x vale menos 5. Y cuando x vale 3, f de x vale 3. Por eso decimos que está entre menos 5 y 3. Vale. Entonces, ¿qué sucede con esta parte? Ahora vamos a evaluar la otra función.
siempre en el intervalo entre 1 y 3. Vale. Voy a evaluar g de 1 y g de 3 para el otro caso. Entonces aquí va a quedar menos 2 por 1 menos 1 al cuadrado más 5. Sería menos 2, 1 menos 1 es 0, entonces queda 0 al cuadrado más 5. 0 al cuadrado es 0 y 0 por menos 2 es 0 más 5, entonces me queda 5. Para g de 3 quedaría menos 2 por 3 menos 1 al cuadrado más 5. Eso equivale a tener menos 2, 3 menos 1 es 2. 2 al cuadrado más 5. Eso equivale a tener menos 2, 2 al cuadrado es 4, más 5. 2 por menos 4 es menos 8, y menos 8 más 5, eso equivale a tener menos 3. Entonces al obtener menos 3, g de x significa que está entre menos 3 y también 5. Vale. Lo que vamos a analizar aquí es lo siguiente, que en ambos intervalos hemos obtenido los mismos valores tanto para f de x como también para g de x. Es decir, que cuando x estaba entre 1 y 3, g de x iba a estar entre menos. Ahora las gráficas. Para f de x, a medida que x aumenta de menos 1 a 1, f de x disminuye. Si x empieza a aumentar, ¿verdad? F de x disminuye. Pero en el otro intervalo, a medida que x aumenta, y también va aumentando. Entonces podemos ver aquí dos diferencias. Como quien diría, ¿verdad? En una mitad, x va aumentando y y va disminuyendo. Y a partir del vértice, en la otra mitad, a medida que x aumenta, y también va aumentando. ¿Estamos? Y con g de x, como es abierta hacia abajo, en el primer intervalo, a medida que x va aumentando, y también g de x va aumentando. Pero cuando llega el vértice, acá, a medida que x va aumentando, g de x va disminuyendo. Entonces, cuando es abierta hacia abajo, a medida que x aumenta, la función aumenta. Pero al llegar al vértice, se da un cambio. A medida que x aumenta, la función va disminuyendo. Entonces, dice que una función f es creciente en un intervalo x1, x2, si a medida que x aumenta, de x1 a x2, f de x también aumenta, de f de x1 a f de x2. Es decir, si m y n pertenece al intervalo de x1 y x2 con m menor o igual a n, entonces también f evaluado en m va a ser menor o igual que f evaluado en n. Por otro lado, f es decreciente, dice, en un intervalo x1, x2, y a medida que x aumenta de x1 a x2, entonces f de x disminuye. Vale. En estas dos gráficas yo puedo decir lo siguiente, que en el intervalo de menos 1 a 1, si nosotros vemos la función es decreciente, porque a medida que x se va acercando a x2, o es decir, a medida que x va aumentando, f de x va disminuyendo. Entonces, en este intervalo es decreciente. Pero en el intervalo que va de 1 a 3, en ese intervalo, la función se vuelve creciente. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque a medida que x aumenta, y también va, o f de x va aumentando. Para g de x, si nosotros vemos en el primer intervalo que es de menos 1 a 1, la función es creciente. Vemos que va subiendo. Si una va sube, la otra sube. Pero en el otro intervalo que es de 1 a 3, si nosotros vemos, la función va decreciendo. Es decir, que a medida que x aumenta, g de x va disminuyendo. Entonces, al analizar las funciones, f de x está en el mismo rango. Solo que para este primer intervalo f de x es decreciente. Y para el otro intervalo f de x es creciente. Lo mismo acá. G de x está entre los mismos valores, solo que para el primer intervalo g de x es creciente y para el segundo intervalo g de x es decreciente. Entonces, con lo que ustedes van a hacer
van a determinar si la función es creciente o decreciente en el intervalo dado. Y van a escribir el intervalo donde se encuentran los valores de f de x. Es decir, pueden evaluar de esta forma los puntos o los extremos de estos intervalos. En este caso es de 5 a 7. Pero también vamos a graficar y vamos a analizar si es creciente o decreciente. Vaya, les voy a mostrar el ejemplo, ese literal A primero. Esta es la gráfica que ustedes tienen que construir. Entonces, de 5 a 7, ¿cómo es el comportamiento de la gráfica? Si nosotros vemos a medida x va aumentando, el valor de f de x también va aumentando. Entonces, esta función es creciente, ¿verdad? Pero por el contrario, si vemos que va disminuyendo, ya sabemos que es fuera decreciente. Pero como en este caso me interesa el intervalo de 5 a 7, la gráfica es creciente. Pero si el problema me dijera el intervalo, por ejemplo, entre 3 y 5, si vemos entre 3 y 5, la gráfica es decreciente. ¿Estamos? Si ese fuera el ejercicio, si me preguntara entre 3 y 5, sería decreciente. Pero como el ejercicio me plantea que es de 5 a 7, entonces la gráfica es creciente. Entonces lo mismo van a hacer con las otras gráficas restantes, van a hacer con las otras funciones restantes, van a hacer la gráfica y pueden evaluar los puntos y analizar si es creciente o decreciente.